Entonces, para indicar que tiene cierto rasgo, cierta patología o cierta afección, nosotros le vamos a dar ya sea color o un símbolo dentro de la figura. Pero siempre se tiene que poner en el pie de la página qué significa ya sea ese color, esas rayitas, esa letra, para que se pueda entender con más médicos. Por ejemplo, si nada más lo sombreamos completamente negro, especificar que ese completamente negro significa talla baja. Y todos los que están pintados en negro es porque todos tienen talla baja. Entonces, por ejemplo, en un paciente que nosotros estamos identificando talla baja y tal vez diabetes, ponemos varios Secciones. secciones para poder identificarlos y, por ejemplo, este paciente diríamos, ok, pues tiene 2 afecciones y siempre tenemos que saber, tenemos que anotar qué significa cada cosa. Disculpe. Ajá. O sea, ese tipo de acotaciones pueden ser meramente personales, se puede decir. Nada más Sí, tenerlo bien, ahora sí que acotado. sí, No, si no hay como tienen que un colores, pueden código de usar colores, un código de símbolos ¿cómo? que ya tiene- no hay un código de colores, un código de símbolos que ya que estén como que aceptados de manera más general. No, para referirnos a alguna afección, no. Y siempre está al pie de página el significado de la afección. Sí, nosotros tenemos que ponerla. Ok, gracias. Doctora, Ujú. ¿nos pudiera pasar el artículo ese después, o sea, como para volverlo a revisar? Sí, sí, Por de hecho favor. tengo que tenerlo, se lo voy a mandar, Ah, lo voy a poner en su grupo de Facebook. ay, gracias. Bueno, entonces, pues así quedamos, ¿no? Que siempre que pongamos algo que represente alguna afección, tenemos que poner qué significa, no nada más pintarlo. Bueno, cuando ponemos un número adentro del cuadro o del círculo, esto, esto significa que, que existen 5 hombres o 5 mujeres, ¿ok? Siempre representa el número de las personas que son de este género en el árbol genealógico. Ahorita los voy a entrar con más detalle, ¿no? Ahorita nada más saber que si hay un número adentro de cierta figura significa que es el número de personas que son de este género. Ok. ¿Hasta ahí bien? Ok, ¿a pie de página eso también? Como, ya, No, ya. Ok. no, eso no. Nada más cuando haya una afección que queremos indicar o una patología No. o una Disculpe, discapacidad. Mande. por ejemplo, si estamos acotando, no sé, por ejemplo en el cuadrado de arriba, que tiene Ajá, como indicado 2 afecciones, ajá. ¿vamos a sobreponer el número o no entiendo? Entonces, ahí tengo que sobreponer el número en un No, cuadrado así. porque aquí ya estás individualizando al paciente. Aquí nada más es como una generalidad de que, por ejemplo, unos tíos tienen 5 hijos varones Ok, doctor, y todos los hijos varones están sanos. Pero si uno de esos hijos varones tuviera la afección, que es lo que nos importa saber cuántos familiares tienen el mismo rasgo que nuestro paciente, podríamos poner el cuadrado, un 4 adentro y luego otro cuadrado pintado. ya entendí, es como para simplificarlo, Sí, para no tener muchas ramitas. ajá, sí, ok. Entonces, bueno, proseguimos. Gracias. Cuando no sabemos cuántos, por ejemplo, cuántos hijos tiene tal tío, ponemos un signo de pregunta adentro, porque sabemos que tiene hijos, pero no sabe cuántos tiene. A lo mejor saben a lo mejor saben que todos los hijos son varones, entonces sería un cuadrado con un signo de pregunta adentro.
Normalmente es signo de pregunta. La N no la suele usar la doctora Dolores. Entonces yo les recomiendo más que pongan un signo de pregunta dentro cuando no sepan el número de no, no, el número de hijos o el número de individuos. Y cuando no sepan tampoco o que no te sepa decir el paciente cuántos son mujeres o cuántos son hombres, pues lo ponen como un rombito y que un signo de pregunta dentro porque tampoco saben cuántos son. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí. Eso es, Sí. eso es cuando el paciente desconoce cierta información. ¿Qué significa 35, 4 meses? O bueno, de 35, o sea, murió hace 35 años quiero pensar que dice disease o death, y que murió a los 60, ¿se tiene que especificar la edad? ¿O no Sí, entendí? todavía no vamos ahí, Ah, ok, disculpen. pero sí significa eso. Cuando ponemos una línea diagonal en la figura, significa que la persona ya falleció y siempre tenemos que poner afuera de la figura la edad a la que falleció. No es necesario que pongan la D, nada más con que pongan 35 años. Abajo de la figura significa que es la edad en la que falleció porque ustedes están poniendo una línea diagonal. En caso de no saber la edad, signo de interrogación. Sí. Uh-huh. O un aproximado. ¿Y la causa de muerte? ¿Qué tal si fue por...? También O la sea, pueden poner abajo. ok. Pero se pone abajo del recuadro. Sí. Sí, Doctora, por ejemplo, 35 años, cáncer de mama. Ok. Sí. Es importante poner de qué murió. ahí en las de que dice 4MO, ahí tenemos que ponerlo como en inglés o en español, o es indistinto. En español es indistinto. Ajá. Pero pues si estamos en México, pues en español. Ok, entonces, ahora, para saber qué hablamos, para saber cuál es nuestro paciente en el árbol genealógico, lo indicamos con una flechita. No se les olvide poner su flechita cuando hagan sus árboles genealógicos, porque si no, pues no sabemos quién es nuestro paciente. ¿Ok? O por ejemplo, que el paciente sea un niño y que quien te esté dando la información es la mamá. Pues a veces como que tendemos a confundirnos y ponemos que la persona, caso índice, es la mamá, pero pues no, la mamá está hablando de su hijo, entonces para que sepan que todo el árbol genealógico es en base al niño. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa? Pues si alguien está embarazada, pues poner una P adentro de la figura. Para los abortos, es importante saber si fue intencionado o no intencionado. Doctora, Doctora, una pregunta. Ah, disculpe. Tú primero. más rápido. Arriba donde dice que se pone una P ¿no? cuando está embarazada Ajá, y hay un cuadrado con una P, ajá. ¿eso qué significa? Que el hombre está embarazado. Ah. Es ciertos síndromes extraños. Ok, ok. No lo van a utilizar, va a ser muy, muy raro, así que no hay que meternos tanto en eso. Mi pregunta era, doctora, si tengo más de un paciente en una familia, lo marco con una flecha, digamos gemelos en este caso, o tal vez dos mismos parientes que se estén tratando conmigo, ¿se pone ambos flechitas? ¿O es un árbol genealógico por paciente? Es un árbol genealógico por paciente. Gracias. Entonces, nada más va a existir una flechita en su árbol genealógico. Ok. Los abortos va a ser un triangulito pequeñito
Y si fue intencionado, ¿cómo se llama? Sombrearlo. Y si no fue intencionado, no lo sombreas. Normalmente, como ya les dije, nosotros valoramos mucho lo que son los abortos recurrentes porque están muy asociados a síndromes cromosómicos como diagnóstico de fondo. Entonces, pues hay mujeres que dicen, ¿por qué siempre aborto? Pues, y pues ahí es cuando tienen que ir con un genetista para que les diga que lo que pasa es que eh, tiene material genético en el cual pues todos sus bebés o todos los bebés que, que se han desarrollado pues han tenido algún síndrome. Y si fue intencionado pues es porque simplemente no quería tenerlo, ¿no? Y eso pues ya nos descarta que tal vez sea algo genético. Ok, ahora, en el árbol genealógico es importante saber identificar a los individuos. Entonces, voy a... Ya sé que es slideshow, pero me gustó una imagen de aquí. Esta. Ok. Cuando ponemos un punto adentro del cuadro, nos referimos a que solo es portador de la afección que estamos indicando. Por ejemplo, hemofilia. Nuestro paciente tiene hemofilia y la mamá es la portadora, sin embargo no presenta la enfermedad. Entonces es importante ponerlo con un círculo adentro y pues para poder ponerlo tiene que estar confirmado que es portadora con una prueba genética. ¿Está bien? Claro. Ok. Ok, aquí. Bueno, es importante reconocer las generaciones y el número de individuos. Entonces, los números de las generaciones siempre van a ser en romanos y siempre va a ser vertical. Y el número de individuos va a ser número latino, ¿se dice? A ver, ustedes saben más. Arábigo, ¿no? Bueno, eso. Y va a ser horizontal. Entonces, por ejemplo, para poder identificar a este individuo, ¿cómo le diría el individuo 2, 3? 2 romano 3. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué género es el individuo 3-6? Varón. ¿Ok? O... mm, mm, por ejemplo, ¿cuántos individuos hay en la generación 4? 14. 8. ¿Son 14 o son 8? 17. Son 14. 14 porque recuerden que cuando hay un número adentro, ¿Y por qué no pusieron 8 ahí, doctora? O sea, en vez de 2 cuatros. mm, Son cuatrillizos acá. 2 cuatrillizos seguidos.
No, la verdad es que está mal, debería de estar junto, porque pues es el mismo sexo y son los mismos papás. Por ejemplo, ahí en ese caso, la madre tiene dos hermanas más. Ese círculo es en el 3-2. En la generación 3, individuo 2, tiene dos hermanas. Tiene, Es generación 3, número 2. sí, tiene dos hermanos. Ok, creo que tú ya lo comprendiste, pero ¿hay alguien más que tenga dudas para saber identificar a los individuos? Yo me perdí, doctora. O sea, no entendí cómo llegaron al 14. Ok, bueno, recuerden que cuando hay un número dentro de la figura, nos referimos a que de ese género hay 4 individuos, solo que lo simplificamos de esta manera. O sea, tú Ok. bien Pero podrías entonces, colocar a los 8 hombres aquí, ¿no? Pero como no tienen ninguna afección la cual pues nos pueda servir para nuestro diagnóstico, mejor lo simplificamos de esta manera. ok, pero entonces el número arábigo, ¿qué significa entonces? O sea, si no es el individuo, o sea, es nomás. ¿Este de arriba? Ajá, o sea, el número de dentro es el número de personas, ¿no? Y el número arábigo, ¿qué representa entonces? Los... Para identificar a los individuos. Ah, pero pueden estar agrupados entonces en un cuadrado o en un... Es que siempre cuando hagan un árbol genealógico, eh, tienen que poner de izquierda a derecha eh, los números, ya sea, si este es el primer cuadrito, este es el 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ok, entonces los números representarían como que conjuntos y las romanos, las filiales o las generaciones, y ya dentro del cuadrito sería para contar el número total de individuos. Sí, no se vayan a confundir con los números que son para identificar a los individuos, nada más sirven para identificarlos. Ah, ok, Tengo una duda, gracias. doctora. Primero tú, César, si quieres. No, no, por ejemplo, ahí donde está el número romano 4 y el 1 y el 2, Ujú. no se puede hacer un solo cuadrito, pero Un cuadrito con 8, sí, sí se puede. Doctora, también. bueno, yo De tengo... hecho, es la forma correcta. Aquí no es innecesario que hayan puesto 2 cuatros, pero bueno. Ok. Doctora, yo tengo dos dudas. Una es... Ok. ¿Se me escucha? Sí, Ok, una es, en el caso de nuestro paciente, ¿la familia del padre siempre va a la izquierda y la madre a la derecha? ¿O cuál es el orden? O sea, pongo los abuelos paternos ya ve que están ordenados. En este caso, el paciente, que es el círculo con la flecha, el círculo azul que tiene el padecimiento con la flecha, su padre está a la izquierda y los padres de sus padres están a la izquierda. Entonces, sus abuelos no, paternos no son hay a la problema izquierda, con ¿no? eso. Este orden no importa. Puede No, no estar hay la problema. madre a la izquierda, el papá a la izquierda. Sí, Ah, ok. sí. Y la otra, ¿qué Por significa? Ah, ejemplo, bueno, dígame. aquí, por ejemplo, aquí nuestro paciente, su pareja está, que es masculino, está a la derecha, a diferencia de que acá está a la izquierda. Va. Ok. Y mi otra duda era, ¿qué pasa con los individuos de la generación 4, número 7 y 8? ¿Por qué tiene esas uniones diferentes? Mm, ¿aquí o aquí? Ahí, en la generación 4. Esa unión diferente que tienen abajo. ¿Se Porque casaron está entre mal hecho. hermanos o...? Ay, No, no, Sus papás son primos. no, está mal hecho. Realmente no tiene ningún sentido esta línea. Perdón, que sí, les ponga un sus ejemplo papás sí de son primos, ¿no? Ahí está, en Son la generación hermanos. 2, el 4 y el 5 son hermanos. Y sus hijos son el generación 3, 8 y 9. A ver, ¿qué? Sí, ¿no? ¿Dónde estás ubicado? Ahí está, en la generación 2, el 4 y el 5 son hermanos. ¿Sí? 4 y el 5 Son son... hermanos.
Sí. Ah, Sí, bueno, pues las dos líneas esas significan consanguinidad. Son hermanos, Tenemos Ajá. bebé. no son pareja. no, pero en la generación 3, el hijo el generación 3 Ah, número ya, 8 ok. y el 9 Ajá. son sus hijos, entonces son primos. Ok, eso es a lo que voy. Estas dos líneas paralelas significa que hay Han de ser regios. continuidad. Hola, Mande. yo tengo una duda. Por ejemplo, en el 2-2 sale que están, o sea, son dos personas, ¿verdad? Hermanos. Ajá, Y está coloreado, significa que tienen una enfermedad. ajá, una afección. ¿Y sí se puede hacer eso? O habíamos quedado en que no, ¿no? Que cuando estaban enfermos no se podían Agrupar. agrupar. O así, o sí, sí lo podemos hacer así. No, está mal. ¿O ambos tienen la enfermedad? No sabemos. Perdón por ponerles este ejemplo, no pensé que estuviera tan mal, pero bueno, de aquí nada más llévense lo de que las generaciones se agrupan de manera horizontal, perdón, vertical, y el número de la identificación del número de individuos horizontal. De esto nada más llévense eso. Y creo que Doctora. ya entendieron a cómo identificar a los individuos. Doctora, Mande. bueno, quizá vamos, bueno, voy a volver a que comentó. En la 3.2, ay, perdón. En la 3.2, donde está indicado el 3, ¿es de que son 3 individuos en Ajá. total o es o llegaría a ser 4 contando? Normalmente, si hay un 3 aquí, significa que son 3 femeninos. Por eso les digo, ya no se metan en hacerme preguntas de este árbol porque está mal hecho. De este árbol nada más nos vamos a llevar que se ordena las generaciones con números romanos, el número de individuos con números arábigos y ya nos pasamos a otro. Mejor. ¿Ok? Por ejemplo, es lo mismo, generaciones y el número de individuos por generación. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Sí, doctora. Perdón por darles ese ejemplo. Ok. Entonces, regresamos aquí. A eso quería llegar. Entonces, dos líneas paralelas que unen a una pareja es para referirnos que hay consanguinidad ahí. La línea horizontal que une a los individuos es para referirnos que son pareja y la línea vertical entre esa línea horizontal es la descendencia. ¿Ya? Ok. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí este hombre tuvo una expareja. Estas dos líneas diagonales me indican que fueron pareja en el pasado, pues que ya no lo son. Ujú. Sin embargo, tuvieron hijos. ¿Ok? Ok. Todavía no me voy a meter con los hijos. Este mismo señor tiene una pareja actual. Es actual porque no hay ninguna división entre esta línea. Ok. ¿Ok? Entonces, su pareja actual, entre ellos dos, tuvieron dos hijos nada más. Uno es masculino y el otro no sabemos qué sexo es. ¿Sí? Ok. Sí. Cuando está la línea de descendencia abajo de la figura, Hizo mitosis. Ay. no. Es porque él aparte tuvo otra pareja, la cual no agregamos aquí, de la cual solo tiene una hija. Pues sí, porque no podríamos poner una tercera línea si nada más tiene dos lados el cuadrado. Y en la línea ascendente no podremos poner arriba, sí. Y a lo mejor no es tan relevante para nuestro caso clínico. Entonces nada más ponemos cuántos hijos tiene él. Tal vez aquí podríamos poner un número 3 adentro y pueden ser estos 3 individuos de diferentes mamás. Ok.
Sí, son casos de la vida real, sí sucede. Una pregunta, ¿el triángulo significa que ahí acaba el linaje? El triángulo. Ajá. El triángulo, recuerden que es aborto. Aborto. Ah, ok, sí, cierto. Sí, cierto. Si estaba Entonces, sombreado Sí, era su inducido. expareja tuvo un aborto, pero este aborto es fuera de esta relación, pues. Es con otro hombre. Va. Que de hecho podríamos ponerlo aquí, pues todavía una línea más para acá, otro hombre, y este podríamos ponerlo aquí entre ellos dos. Hombre. Pero a lo mejor para el caso, pues no es tan necesario. Sería relevante en Nomás dado lo caso dejamos que como que la señora tuvo un aborto. A lo mejor hasta es innecesario poner que tuvo un aborto la señora si no está relacionada con el caso. ¿Sí? Doctora, Ujú. ese triángulo que es aborto, ¿en qué quedamos? ¿Cuál era el aborto intencional y no intencional? ¿Este es no intencional? Este es no intencional. El intencional era negro, ¿no? Ujú. Sí. El intencionado era negro. Doctora, ¿y el aborto con una diagonal? No, eso es por las semanas. Antes de ok. las 10 semanas no lleva línea, que es casi siempre en el primer trimestre. ¿No sería Antes. que antes de las 10 semanas no lleva color? Y porque ahí dice aborto espontáneo y terminación de la... Ah, no, sí, cierto, sí. Porque después de la 18, de la semana 18 ahí lo especifica. Sí, disculpen. Ok. Entonces, ¿no lleva bueno, línea de la 10ª semana? no, después de la 10ª semana. Lleva diagonal. Sí. Ah, ok. ¿Alguien está perdido? Con toda confianza. Creo que ya hay También se varios que puede ya le poner... están agarrando y son los que están participando más y me da gusto, pero me preocupa las personas que no están participando, me hace creer que tienen muchas dudas. No, es algo rapidito. ¿Puede haber un número dentro de un triángulo también? Sí, 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 Ok, sí. ya es esto. El número de Doctora, abortos que ha tenido la paciente. ¿Ok? doctora, Mande. ahí yo me pierdo con la relación y con la consanguinidad. Si son Ok. hermanos y están todos así horizontal, tenemos que ponerle doble línea. Sí. Si son hermanos, si son tíos, si son papá e hijo. Pero, por ejemplo, están aquí los papá, mamá y acá están los hijos. O sea, la línea doble sería como un corchete así. La No sé línea si. doble es esta. Dos líneas paralelas. Pero sería pues entre figuras del mismo nivel. Tú dices, No, Daniel, que se casaron entre hermanos, entre los dos No, yo hijos. digo que si por ejemplo son 4 hermanos, si los 4 hermanos Es nada más una no son. línea. Es No, nada más es una una línea línea. sencilla. La doble línea es cuando tienen Cuando se relaciones casan. entre los Sí, mismos cuando tienen familiares. relación entre consanguíneos. Doctora, entre familiares. Ajá. por ejemplo, tenemos la primera generación y la segunda generación, por decir algo, ¿no? Ujú. Y no sé, que el abuelo con la abuelita, con la nieta, sería Ujú. como que una línea paralela en diagonal. Ok, para eso Tendrías que volver a tienes poner al que abuelo, ¿no? escribirlo con mm, 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 por ejemplo, aquí los están uniendo en diferentes generaciones. Por ejemplo, en este caso, Doctora, sería... disculpe que le interrumpe, es que me toca presentar en la clase que sí e inicia a las 2 de la tarde. Hoy son las dos. Ok. Sí, perdón, ¿me pudiera desconectar para conectarme a la otra Sí, claro clase? que sí. Y creo que les voy a dejar grabado lo de dismorfias.
¿Está bien? Ay, muchas Para los que no gracias. puedan continuar. Ok, Claro que sí, gracias. doctora. Bueno, sí entienden más o menos cómo pueden juntar varias, bueno, cuando hay consanguinidad, juntar varias generaciones. Sí. O sea, Sí, realmente ya. Claro. en su hoja pueden hacer lo que, bueno, no pueden hacer lo que ustedes quieran, pero sí pueden hacerlo tan extenso como adquieran de información del paciente. Hay familias que de verdad, o sea, uno ni se imagina y son casos bien, pues para mí feos, ¿no? Porque pues de que el tío abusó de